Hola, hoy comenzaremos a ver el proceso de gastrulación, la segunda de las fases del desarrollo embrionario. El objetivo de esta fase es producir los tres tejidos embrionarios propios de los organismos triblásticos. Pero ubiquémonos dentro de los metazoos. Los monoblásticos corresponderían al estado de los primeros metazoos. Alcanzan el nivel de desarrollo de una mórula o de una blástula. No hay representantes actuales. En los diblásticos la organización es como una bolsa abierta. La pared se forma por dos láminas de tejido. La lámina externa, ectodermo, la lámina interna es el endodermo. Entre las dos puede existir una masa acelular gelatinosa o mesoglea. Corresponde a las esponjas y celenterados. Los triblásticos son aquellos en los que entre el ecto y el endodermo hay una lámina de tejido o mesodermo. Adicionalmente se da el desarrollo de cefalización, incluyen aquí los protostomados y los deuterostomados. Los eumetazoas se caracterizan por desarrollar tejidos propiamente dichos. Los parazoos son un taxón con categoría de subreino que se sitúa en la base del árbol filogenético del reino animal en oposición al subreino eumetazoa. Los parazoa agrupan a las formas más primitivas, caracterizadas por no poseer tejidos propiamente dichos, o que en todo caso, estos tejidos están solo parcialmente diferenciados. Por lo general agrupan a un único filo, porífera, que carecen de músculos, nervios y órganos internos, lo que los asemeja en muchos casos a una colonia celular más que a un organismo multicelular propiamente dicho. Los diblásticos tienen dos capas de tejidos verdaderos. La capa externa se llama epidermis o ectodermo, mientras que la capa interna se llama gastrodermis o endodermo y recubre la cavidad digestiva. Fíjense que tienen diferentes tipos celulares en estos dos tejidos, incluyendo neuronas, células musculares y células glandulares. Entre esas dos capas hay la mesoglea, una matriz extracelular no viva y gelatinosa. Los diblásticos son los primeros metazoos e incluyen a los cnidarios y los ctenóforos. Todos ellos tienen dos capas de tejido. Sin embargo, debemos aclarar que algunos textos ahora reconocen en los ctenóforos un tercer tejido y por tanto serían triblásticos. En los organismos triblásticos, desde el proceso de gastrulación se obtienen los tres tejidos embrionarios fundamentales y que pueden desarrollar o no celoma. Todos los eumetazoas son triblásticos y desarrollan simetría bilateral. Y acá encontramos los dos grandes grupos animales, los protostomados y los deuterostomados. Dentro de los protostomados hay organismos donde el mesodermo no forma una cavidad interna o celoma. Acelomados, platelmintos, nematelmintos. Si forma celoma son los celomados, anélidos, artrópodos, moluscos. Finalmente, dentro de los triblásticos, todos los deuterostomados que son celomados. Durante la gastrulación se forman los tres tejidos embrionarios, ecto, meso y endodermo, que definen los animales triblásticos. El celoma es propio de los animales triblásticos, pero no todos los triblásticos son celomados. El celoma se define como una cavidad corporal rodeada por completo de mesodermo. Los animales diblásticos no tienen mesodermo y ninguna cavidad corporal. Los animales triblásticos pueden no desarrollar celoma, como en los platelmintos y nemertinos, o desarrollar un pseudoceloma porque no está rodeado por completo de mesodermo en los nemátodos. Y finalmente los celomados, en donde hay una capa interna de tejido mesodermal por debajo del endodermo y otra por debajo del ectodermo. Un verdadero celoma, en protostomados como moluscos, anélidos, artrópodos y en todos los deuterostomados. Aquí podemos volver a ver los triblásticos que pueden ser acelomados, pseudocelomados o celomados. Veámoslo acá de nuevo. En los acelomados, el mesodermo forma un tejido compacto entre ecto y endodermo. No hay cavidad corporal. En pseudocelomados hay una cavidad, pero el mesodermo está contra el ectodermo. Forma la pared externa del cuerpo. En los celomados la cavidad se abre entre el mesodermo de tal manera que el endodermo queda soportado por mesodermo, así como la pared externa del cuerpo. En los acelomados el mesodermo no desarrolla una cavidad. En el pseudoceloma la cavidad del animal está dispuesta radialmente en torno al tubo digestivo.
No existen mesenterios al ser una cavidad única. La cavidad tapizada externamente por el mesodermo, pero internamente entra en contacto directo con el endodermo. Los órganos internos están libres en la cavidad, flotan en el pseudoceloma. No tienen peritoneo, membrana que sostiene el tubo digestivo dentro de la cavidad del cuerpo. En los celomados, el celoma aparece después del blastocele. Una cavidad celómica está rodeada completamente por mesodermo. El celoma siempre se dispone en cavidades laterales, como mínimo un par de ellas. Tienen un mesenterio dorsal y uno ventral. La cavidad celómica siempre está tapizada por peritoneo. Pero ¿y cómo se forma el celoma? En el plan corporal de los protostomados celomados, el celoma se desarrolla dentro del mesodermo por apertura directa o esquizocelia. Esquizos es romper, celia es cavidad. Una cavidad abierta por rompimiento interno dentro del mesodermo. El plan corporal de los deuterostomados, el celoma se forma por invaginación de bolsas endodérmicas derivadas del intestino primitivo, denominada enterocelia. Enteros es intestino y celia cavidad. Entonces aquí podemos contrastar cuándo es la esquizocelia y cuándo es la enterocelia. En la esquizocelia se abre la cavidad dentro de las células mesodermales y en la enterocelia se deriva del tubo digestivo primitivo o arquenterón. Fíjense ustedes que el resultado final es básicamente el mismo. Los dos grandes grupos de celomados se diferencian en su patrón de clivaje espiral versus radial, determinación e indeterminación, esquizocelia versus enterocelia y el desarrollo del blastoporo de la boca versus desarrollo del ano. Entonces, son las características tempranas en el desarrollo que determinan los dos grandes grupos de animales. Esta es una filogenia de Metazoa mostrando los grupos animales definidos por estas características embrionarias justamente. Por lo tanto, en los animales las características tempranas del desarrollo definen los grandes grupos. Si miramos el control molecular de estos pasos en la complejización del cuerpo en animales, Metazoa y Eumetazoa, veremos que los genes Hox están involucrados en estos cambios con las características que organizan los cuerpos. Así en Porífera solo tenemos un gene primordial Hox. Como los nidarios ya son diblásticos, se puede hablar de que hay un proceso de gastrulación para formar por ahora dos tejidos embrionarios. Acá podemos ver dos genes Hox y genes como brachiuria que permiten la formación del eje blastoporal. En Bilateria, a nivel larval, ya se definen los tres tejidos embrionarios, aparece un tercer gen Hox. En el estado adulto de los bilaterias el cuerpo se hace aún más complejo y entonces se desarrolla un grupo de genes Hox que controlan el patrón de regionalización anteroposterior del cuerpo bilateral de los embriones y secundariamente radial como en equinodermos. Antes de comenzar con la gastrulación vamos a ver los mapas de territorios presuntivos. Para interpretar el proceso se han seguido y marcado las posiciones relativas de las capas germinales en la blástula. Los mapas de los territorios presuntivos en los organismos de segmentación espiral se pueden marcar con colorantes supravitales las células y hacer el seguimiento de las líneas celulares derivadas. Se puede derivar cuáles son los grupos de células del patrón de simetría, ventral, dorsal, derecha, izquierda, pero cada especie tiene su propio mapa presuntivo y no se puede entonces homologar entre sí. No hay un patrón para poder explicar cómo sucede la gastrulación en los organismos de segmentación espiral. En los animales de segmentación radial, los destinos de las células en cada blástula se pueden seguir más fácilmente y hay patrones que se pueden encontrar. En este caso de Amphioxus, en la blástula con blastocele central, se puede ver que todo el hemisferio animal y un poco más corresponderá a lo que será el ectodermo. El polo vegetal dará lugar al endodermo y las células de la transición entre ecto y endodermo formarán el mesodermo. En el erizo de mar recordemos que la larva es una blástula que desarrolla cilios y es de vida libre. La blástula tiene un blastocele central. Se puede ver también que toda la parte animal es ectodermo, mientras que el polo vegetal es endodermo y los micrómeros más pequeños son las PGCs. La transición entre ecto y mesodermo corresponderá al endodermo.
Quiere decir que acá el polo vegetal es diferente al caso anteriormente visto en anfioxos. En anfibios con una blástula de blastocele en el hemisferio animal, el área del hemisferio animal con los micrómeros corresponde al ectodermo. El área media o marginal será el mesodermo. El hemisferio vegetal con las células que contienen la yema formarán el endodermo. Miremoslo aquí de nuevo. Toda la región del techo del blastocele será ectodermo. El piso del blastocele tendrá la zona marginal, será el mesodermo. Y las células grandes llenas de yema en el hemisferio vegetal serán el endodermo. En peces todo el embrión derivará del casquete celular donde hay los blastómeros. Recordemos que acá no hay un blastocele y en el hemisferio vegetal hay un macrocitoplasma que no se clivó porque esta es segmentación meroblástica discoidal. La parte más anterior acá en azul formará el ectodermo. La parte media acá en rojo será el mesodermo y las células que contactan con la yema serán el endodermo. Acá podemos ver un corte de la región de los blastómeros en el hemisferio animal de la blástula de teleósteos. Estos blastómeros darán lugar a los tres tejidos embrionarios, ectodermo, lo más polar, luego mesodermo y luego endodermo. El orden se parece al de los anfioxos. Si comparamos los anamniotas, peces y anfibios, podemos ver que el orden es similar. La diferencia es que en anfibios el endodermo son las células de la yema y en peces el citoplasma de la yema no formará ningún tejido. El endodermo acá en verde está en la zona transicional entre los blastómeros del hemisferio animal y la yema, en el caso de los peces. En los organismos de segmentación meroblástica discoidal, en donde solo una muy pequeña fracción del huevo corresponde a la blástula, el mapa de territorios presuntivos es el que pueden ver y todo se deriva del epiblasto. El color azul claro será el ectodermo, el azul un poco más oscuro será el mesodermo y el negro el endodermo. Recordemos que la yema es inerte y no formará ningún tejido. El hipoblasto formará el saco de la yema, que es un tejido extraembrionario. Entonces, el cuerpo derivará completamente del epiblasto. En mamíferos recordemos que el blastocisto consiste de una capa externa, el trofoblasto, y una capa interna de células, el botón embrionario. Para comenzar la gastrulación ocurre el proceso de delaminación de las células del botón embrionario, formando epiblasto e hipoblasto, de la misma manera que ocurre en los pollos, de manera que tendremos dos capas derivadas del tejido embrionario y un blastocele infragerminal. Los territorios presuntivos, es decir, de donde se originarán los tres tejidos embrionarios, como en el pollo, derivan todos del epiblasto, ya que el hipoblasto formará el saco de la yema. Veamos acá en ratón cómo es que las células del botón embrionario en el blastocisto se separan en epiblasto e hipoblasto. Entre las dos capas se observa la membrana basal que los separa. Fíjense además que entre los dos últimos estados ocurre la implantación, que implica que el embrión se interna en la pared del oviducto. Esto ocurre para mamíferos con placentas hemocoriales o conjuntivocoriales, que son complejas, como en primates, roedores y murciélagos, por ejemplo. En humanos esta implantación ocurre entre los días 5 y 7 después de la fertilización, cuando tenemos el botón embrionario con sus dos capas de epiblasto e hipoblasto, y el epiblasto ha crecido por encima de él mismo y por debajo del trofoblasto para formar la cavidad amniótica. El trofoblasto, al ingresar el tejido uterino, rompe el epitelio y por mitosis se extiende masivamente dentro del conjuntivo uterino. Veámoslo con detalle. Para que el blastocisto pueda implantarse, debe primero salir de la membrana de fertilización o zona pelúcida desnaturalizada, acá marcada con 1. Una vez es expulsado, se acerca a la pared uterina y eroda el epitelio uterino a través de una proliferación masiva del trofoblasto que sufre mitosis muy activa sin citoquinesis asociada para formar el sinsitio trofoblasto, que se introduce rompiendo el epitelio uterino hasta el conjuntivo uterino, invadiéndolo. Veamos el proceso. Una vez el blastocisto llega al epitelio uterino,
comienza la proliferación del sincitio trofoblasto, erodando inicialmente el epitelio uterino. Luego rompe la membrana basal entre el epitelio y el conjuntivo uterinos y empieza a erodar el conjuntivo, en donde hay varios vasos sanguíneos uterinos. El trofoblasto más cercano al embrión en esta parte también sufre divisiones mitóticas normales, con citoquinesis, y entonces forma el citotrofoblasto. Finalmente, todo el embrión queda incluido en la pared uterina y el sincitio trofoblasto rodea por completo al trofoblasto y además incluye a los vasos sanguíneos uterinos. Acá finalmente el blastocisto implantado en la pared uterina. Vean por favor en qué se convirtió la masa interna de células. Primero se delaminó en epiblasto e hipoblasto. En segundo lugar, el epiblasto creció por encima de sí mismo, formando una cavidad que será la cavidad amniótica. El techo de esa cavidad está por debajo del citotrofoblasto y forma la membrana amniótica, acá demarcada por sus células constitutivas, los amnioblastos. Por otro lado, el hipoblasto se extendió hacia abajo y abrió una cavidad nueva dentro del blastocele. Es el saco de la yema. Así, en este momento tenemos un blastocisto que tiene células embrionarias, el epiblasto y el hipoblasto, y que ha desarrollado ya 3 membranas extraembrionarias. El trofoblasto, que se originó desde el origen mismo de la blástula, que se diferencia en citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, el amnios por extensión dorsal del epiblasto y el saco de la yema por extensión ventral del hipoblasto. ¿Por qué se desarrollan tan tempranamente estas membranas extraembrionarias? Porque recordemos que en mamíferos euterios no hay ninguna reserva para el desarrollo del embrión. Dependerán de la provisión de nutrientes que brinde el útero materno. Las membranas extraembrionarias permitirán ese intercambio con el útero materno y otras funciones relacionadas. Si solo tomo las 2 capas de epiblasto e hipoblasto sin sus membranas extraembrionarias, el embrión tendrá sus 2 capas de epiblasto e hipoblasto. Como con los embriones de los reptiles, los 3 tejidos embrionarios que formarán el cuerpo del embrión, ecto, meso y endodermo, derivarán todos del epiblasto. Cuando comparamos mirando desde arriba el epiblasto de mamíferos y reptiles, podemos saber dónde es la región posterior, dónde es la región anterior, porque la región posterior se definió por el inicio de la licuefacción de la yema en reptiles y por el inicio de la delaminación en mamíferos. Este punto de inicio de licuefacción y de delaminación será la región caudal o posterior, y acá demarcado con P. Y en el polo opuesto con A tendríamos demarcada la región anterior del embrión. En ambos el embrión es un disco con 2 capas por ahora. Miremos entonces que la mitad anterior del epiblasto en color azul será el ectodermo, separado acá en ectodermo epidermal o cutáneo y ectodermo neural. De la mitad posterior se ven 2 colores, rojo y amarillo. El rojo corresponde al mesodermo y el amarillo al endodermo. El rojo está subdividido en rojo más oscuro, que será el mesodermo del eje del cuerpo notocordal, en rojo el mesodermo embrionario y en rosado mesodermo extraembrionario, más claro en la región más posterior. Los mapas presuntivos son muy interesantes e importantes para hacer seguimiento a los blastómeros hasta sus destinos finales. Sin embargo, la posición relativa en las blástulas de los territorios presuntivos de cada tejido fundamental cambia con los diferentes grupos. Importante es que en algunos grupos sí hay una consistencia o conservación relativa de las posiciones de los blastómeros que irán a dar cada tejido fundamental, por ejemplo en todo el grupo de los cordados. Ya sabiendo cómo son los territorios presuntivos en las blástulas, veamos las características que se desarrollan durante la gastrulación. En la gastrulación se obtienen los 3 tejidos fundamentales que caracterizan a los animales triblásticos. Los eventos que la caracterizan son el rearreglo de las células del embrión por medio de movimientos morfogenéticos. El ritmo de la división celular se hace más lento. El crecimiento embrionario es insignificante. El metabolismo se incrementa notablemente. El núcleo de cada célula controla totalmente sus actividades intracelulares. Se inicia la síntesis de nuevas proteínas particulares de cada célula y tejido.
La gastrulación es un movimiento de diferentes partes del embrión. Estos movimientos morfogenéticos son irreversibles y permiten el cambio en la estructura del embrión y la definición de los patrones de simetría corporal. Entonces, para obtener los tres tejidos embrionarios a partir de la blástula durante la gastrulación, ocurren movimientos morfogenéticos de las células embrionarias. Estos movimientos de manera general son los siguientes. Epibolia, que se puede dar por dos mecanismos, intercalación y extensión. Embolia o invaginación. Delaminación, ingresión y finalmente involución. Vamos a ver cada uno de ellos. En la embolia o invaginación se observan, por ejemplo, en blástulas con blastocele central. Las células del polo vegetal se invaginan e introducen hacia el blastocele. Se crea una cavidad interna nueva rodeada por el endodermo, que se llama el arquenterón o intestino primitivo, y será el futuro tubo digestivo. El poro de entrada al arquenterón se llama blastoporo, y dependiendo del posterior desarrollo del blastoporo, dará lugar al ano, a la boca o se cerrará. Se forman dos capas germinales, el ectodermo, que dará lugar al epitelio de la superficie corporal y al sistema nervioso, el endodermo, que rodea el arquenterón, que formará el epitelio del tubo digestivo. Evaginaciones del arquenterón formarán el mesodermo, tercera capa embrionaria, que formará el sistema muscular y reproductor en los deuterostomados. En la epibolia, que ocurre por ejemplo en blástulas con blastocele excéntrico, desplazadas hacia el hemisferio animal, como las de los anfibios o en los peces, no se produce invaginación porque los macrómeros o la yema no se pueden mover. Se mueven solo los micrómeros del polo animal, que se multiplican por mitosis y se desplazan envolviendo a los macrómeros o a la yema. Los micrómeros no llegan a unirse entre sí en el polo vegetativo. En esta gástrula, la capa de células exterior micrómeros serán el ectodermo y las células de yema, interiorizadas, macrómeros, serán el endodermo. Se desarrollará el blastoporo y se cerrará el blastocele. En este tipo de blástulas sucede simultáneamente la epibolia y la embolia. Las células azules terminan envolviendo todo el embrión por fuera y serán ectodermo, y las células rojas terminarán por invaginación o embolia, formando el arquenterón o intestino primitivo. Para que se dé la epibolia, que es forrar de células por fuera al embrión, se requiere extender el tejido, y esto incluye el cambio de la forma celular de cúbicas a planas, y además que se extienda el tejido por intercalación, veámoslo ahí, o por extensión convergente. La idea es que el movimiento extienda el tejido lo más ampliamente posible sobre todo el embrión por epibolia. La epibolia termina cubriendo completamente el embrión por fuera. En la delaminación se trata de duplicar una capa de tejido para formar dos capas. Puede ocurrir en dos tipos de blástulas, en blástulas con blastocele central y en estereoblástulas con segmentación meroblástica superficial, es decir, en insectos. La capa externa de células de la blástula se duplica y forma otra interna. La capa externa será el ectodermo y la interna el endodermo. La cavidad el arquenterón. No hay blastoporo. En estereoblástulas el arquenterón está lleno de vitelo. En la ingresión, las células del blastodermo comienzan a multiplicarse e ingresan hacia el blastocele hasta rellenarlo. La capa externa será el ectodermo y la interna el endodermo. No hay blastoporo, ni arquenterón, ni blastocele. En la involución, el disco de células del polo animal se multiplica y forma otra capa hacia adentro. El embrión solo tiene ectodermo y endodermo. En este ejemplo estamos viendo cómo se forman las dos capas de epiblasto e hipoblasto en la gastrulación de los peces teleósteos. Recordemos que solo tenían un casquete de blastómeros y un macrocitoplasma de yema. El blastodermo empieza a moverse por involución desde los bordes marginales para llevar una segunda capa por encima de la yema, el hipoblasto. La capa externa entonces será el epiblasto y la capa interna será el hipoblasto. El ingreso de células será por involución, pero también algunas células entrarán por ingresión para formar esta segunda capa, de la misma manera como vimos que pasaba en pollo para formar
el hipoblasto. Tenemos entonces ahora las blástulas listas para iniciar la gastrulación. Y ya sabemos que el mayor cambio ocurrido durante la gastrulación es el rearreglo de los blastómeros para organizar un embrión con una nueva estructura. Para hacer ese rearreglo vimos ya qué tipo de movimientos morfogenéticos son comunes durante la gastrulación. Como resultado final tendremos un embrión estructurado con los 3 tejidos embrionarios. En la siguiente presentación mostraremos en los animales modelo cómo es que se da el proceso de la gastrulación. Muchas gracias.